quisiera poder mostrarles algo que a veces no somos muy, de repente a veces conscientes o alertas, que es una situación real, que está siempre, digamos, en donde estamos, en los lugares donde trabajamos o donde vivimos o nos desempeñamos, ¿no? Pero que necesitamos ser alertas y conscientes para poder tomar una posición frente a esto. Y si bien el tema se llama pacificadoras, ¿saben? Muchas empresas donan cada año millones de dólares a organizaciones que velan por la paz mundial. Y es increíble las cantidades de dólares que se invierten en donaciones a todos estos procesos de paz, procesos para el cese al fuego, para concientizar la no violencia y todo lo que se trata de hacer para lograr la ideal paz mundial, ¿no? Y mucha gente, digamos, deja muchas cosas en su vida para dedicarse a trabajar por la paz, ¿no? Gracias. Para dedicarse a trabajar por la paz. Por ejemplo, hace poco nomás se le dio el premio Nobel a una joven de 17 años llamada Malala, quien trabajaba a favor de que las niñas de su país puedan estudiar. Y ella ganó el premio Nobel de la Paz, es la persona más joven que lo ha ganado. Otros ejemplos son la misma Madre Teresa, Gandhi, entre otros, que son personas que han trabajado por la paz en el mundo y personas que han dispuesto y han sacrificado su vida por ello. ¿Por qué? ¿Por qué llegaban hasta tal punto de irse a vivir a países en pobreza extrema para ayudar, para alimentar, como hacía la Madre Teresa? ¿O por qué, llegaban hasta extremismos con tal de concientizar la paz y la no violencia en la sociedad? Porque para ellos la paz era valiosa. La paz era importante en el lugar a donde ellos iban, buscaban que la paz se desate en esa sociedad. Y es por eso de que muchas empresas invierten millones de dólares en los procesos de paz porque consideran la paz valiosa. Consideran que la paz es importante y que vale la pena pelear por ella. Y en el mundo en el que vivimos es un mundo en el cual está lleno siempre de envidia, siempre de conflictos, siempre de peleas, de celos, de iras. A veces puedes entrar a un lugar a trabajar y todos te sonríen, pero a la semana te das cuenta que en realidad te sonríen de la boca para afuera, porque por dentro están pensando ya cuándo te vas, ¿no? Cuándo te serruchan, cuándo te dejan mal con el jefe, ¿no? O si no, a veces en casa mismo, no hay una semana donde no haya una pelea, ¿no? Y a veces es difícil tener que vivir siempre en medio de los conflictos sociales, conflictos familiares, conflictos por todos lados. Y la verdad es de que nosotros tenemos una parte, en realidad, en la cual Dios quiere que tomemos un lugar. Porque la verdad es que es muy triste, pero casi siempre las bromas que se hacen a las mujeres es de conflictivas. Les contaría buenos chistes, pero no me parece atinado. Pero son chistes machistas que normalmente tildan a las mujeres de conflictivas. No estoy diciendo que siempre seamos las culpables de los conflictos, pero sí muchas veces pues, le ponemos su aderezo, ¿no? Y la verdad es que es muy raro que una mujer no opine, ¿no? Y cuando hay un conflicto, opinamos, ¿no? Y a veces nuestra opinión, las risas lo dicen todo, ¿no? Empeora las cosas, ¿verdad? Quisiera leerles algunos proverbios que hablan acerca de esto. Vamos a los proverbios, querida. Te voy a hacer correr, Angie. Listo, ya. Dice, Proverbios 9:13. La mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. El 12 dice, 19:13 dice, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Quién escribió, se acuerdan, Proverbios? El rey Salomón. Tenía 1000 esposas, así que sabía de lo que hablaba, ¿no? Y llama gotera continua, ¿no? A las contiendas de la mujer. Y como ustedes saben, cuando hay una gotera continua, ¿no? Es un estrés porque tienes que estar cambiando la vasija cada rato, porque justamente, como está el filtro, ¿no? Pasa una y otra vez el agua, pasa el agua y pasa el agua y pasa el agua. Y las contiendas de la mujer es así, en verdad. ¿No has visto cuando en algún momento, no voy a decir tú, pero has visto alguna mujer pelear, ¿no? Que no para, parece una ametralladora.
y de pronto salta del pasado al presente, al futuro, parece la Matrix, ¿no? Y de pronto te saca de una cosa y luego algo de hace 40 años y luego algo que pasó ayer y luego mezcla lo de ahorita con algo de hace 10 y hasta te saca hasta cualquier evento que haya sucedido en algún momento para relacionarlo. Y ese tipo de contiendas, ¿no? Cuando se desatan en el hogar, lo único que traen, o sea, es dolor a todos los que están ahí. Entonces, por eso dice, dolor para un padre es el hijo necio y de la gotera continua de las contiendas de la mujer. Verso 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, mejor es irte a vivir al techo como un loquito, ¿no? Que en una casota con una mujer peleona, ¿no? 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta. Pobre Salomón ya, no podía con sus 1000 mujeres. Ya. Pero me da risa porque en el mismo capítulo pone lo mismo. Ya no tuvo un buen día, creo. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda, o sea, la que estalla en ira, ¿no? Y vuelan los platos, ¿no? Vuela todo, y no es que falte la gravedad, sino se alocó, ¿no? 25-24 dice, mejor es estar en un rincón del terrado, sigue despechado, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y no es el mismo versículo, es otro versículo, pero está desahogándose. 27-15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Creo que quería decir algo él. Y luego en Eclesiastés 7:26, esta versión es muy interesante, dice, también encontré que unas mujeres son tan peligrosas como trampas, su corazón es como redes y sus brazos como cadenas. Es mejor morir que caer en sus redes. El seguidor de Dios se aleja de ellas, en cambio el pecador caerá en sus redes. Está diciendo algunas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué sucede? Como dice Salomón, es de que de por sí las mujeres tenemos este talento de poder realmente verbalizar las cosas mejor que los hombres y expresarlas mejor que ellos. No, normalmente ellos no dicen nada, por eso recuerdo una amiga de una vez que le peñiscó a su esposo y él le dijo, ¡au! ¿Por qué me haces eso? No, es que quería ver si realmente sentías, porque nunca hablas. Sí, gotera continua, ¿no? Y es porque normalmente ellos no expresan, pero nosotras sí expresamos y el problema es que a veces no expresamos con sabiduría, pero no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, no nos damos cuenta de qué es lo que estamos formando en el lugar, en el ambiente en donde estamos. Y a veces nos sentimos de una manera y por defender cómo nos sentimos, estamos dispuestos a hacer una guerra en donde estamos. Cuando lo que sentimos de una u otra manera, en algún momento, va a bajar. ¿No te ha pasado que alguna vez has dicho tonterías y después de unas horas, ¿no? Que tus hormonas se tranquilizaron, ¿no? Que ya se te bajó el ketchup, te diste cuenta, hice una tormenta en un vaso con agua. Y el pobre Salomón suelta su corazón en estos versículos, ¿no? Pero mostrando una realidad, porque es un libro inspirado por Dios, ¿no? Y es de que el ser rencilloso, ¿no? O sea, lo único que trae es infelicidad al lugar en donde uno está. Porque no solo en la casa, donde uno vaya. La palabra rencillosa significa acuchilladora. O sea, grábatelo, ¿ya? Cada vez que estés peleando, acuérdate. ¿Ya? Altercadora, argumentadora, peleona, ya no quiero decir esa palabra, reñidora, si suena feo, reñidora. Y estos son los sinónimos de la palabra rencillosa. Y por eso es que Salomón dice, realmente es mejor irte a vivir al desagüe, ¿no? A vivir con una mujer así, ¿no? Porque no te va a dejar en paz. Y lo más triste es que normalmente quienes se ganan muchas veces con nuestro mal humor, con nuestras explosiones, con nuestras reacciones emocionales, con nuestros altercados, son los que viven con nosotros. Y son a quienes dañamos y herimos. Y a veces es triste porque decimos, ¿por qué tal persona no acepta cuando le invito de repente a la iglesia?
La pregunta es, ¿qué ve en ti en casa? Porque definitivamente eso siempre va a afectar, porque si tú siempre peleas, lo último que va a querer es ser como tú. Pero si tú eres una persona pacífica y pacificadora, entonces realmente va a ser difícil que no quiera seguirte a donde vayas. Y la verdad es que cederse a la pelea o al conflicto es muy fácil. Es muy fácil y en realidad es una tentación recurrente de nuestro enemigo. En realidad, lo más fácil jamás va a ser ni perdonar, ni amar, ni hacer las paces. Lo más fácil siempre va a ser responder, ¿no? Y a veces la gente tiene la excusa, pero yo soy así. Pero yo soy así. Puedes seguir siendo así, pero vas a terminar bien sola. O puedes cambiar para tu bien y para el bien de los que están a tu alrededor. Si no, van a tener que vivir con paraguas. Y quisiera leerles un versículo que detalla la realidad espiritual de cuando nosotras motivamos conflictos o abrimos conflictos donde estamos. Y está en Santiago, el capítulo 3, el verso 15. Y dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. Dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto. Aquí en este verso habla de dos tipos de sabiduría. Dice, esta no es la que desciende de Dios, sino que es terrenal, animal, es decir, almática, y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidades, allí hay perturbación y toda obra perversa. En otras palabras, lo que está diciendo acá, cuando nosotros usamos argumentos, cuando nosotros usamos excusas y hasta versículos sacados de contexto para pelear y hacer conflicto, no estamos usando la sabiduría de Dios. Es más, estamos abriendo un ambiente espiritual donde Dios no se va a mover, sino donde la obra perversa del enemigo va a empezar a fluir. En otras palabras, hermano, cada vez que hay un lugar de conflicto, el diablo y sus demonios están incitando a la división, a la pelea y a la guerra. La Biblia dice de que Jesús en realidad vino a darnos vida en abundante, pero que el diablo vino a robar, matar y destruir, y es el que causa división entre nosotros. Siempre busca causar división. Desde el Edén, él causó división entre Adán y Eva y el Señor, pero también causó división entre Adán y Eva. Y siempre buscaba causar división en las familias. Y él, cada vez que se abre un conflicto, así sea una discusión, el enemigo está listo para poder influir en un altercado mayor. ¿No te ha pasado de que a veces estás discutiendo y de pronto pareciera que alguien te murmurara en la oreja todas las cosas que podrías decir? De pronto como un rayo así se te vienen los recuerdos, se te vienen adjetivos y hasta terminas diciendo cosas que después dices, ¿por qué dije eso? Yo no soy así, yo no digo esas cosas, pero ya las dije. Y es de que diste lugar a que el diablo te use para destruir el corazón de la otra persona. Dice, donde hay celos, donde hay rivalidades, allí hay obra perversa. Allí en el mundo espiritual algo siempre se está moviendo. Acá se está moviendo en el mundo espiritual algo y sabes que es a tu favor de parte del cielo. Pero el asunto es que si tú vas a casa y permites que los conflictos sigan, o tú más bien los instigas, los provocas, tú estás abriendo paso, pero a obra perversa. Y muchas de las cosas malas que a veces suceden, nosotros le hemos dado el pase al abrir un ambiente así, con nuestra boca, con nuestras peleas, con nuestras acciones. Pero si tú piensas que cuando peleas no pasa nada en el mundo espiritual, te doy un consejo, lee la Biblia. Siempre pasa. Siempre que peleamos, siempre está pasando algo en el mundo espiritual y no es a tu favor, es para tu destrucción y de la otra persona. A veces he conversado con preadolescentes y en un momento que se han abierto, han hablado de algún episodio de cuando tenían 4 o 5 años. Entonces después, ¿te acuerdas de eso? ¿No? Pero siempre tiene que ver con algo, una pelea, un conflicto, algo que vieron de sus papás. Algo que vieron de sus papás hacia ellos, que los marcó. ¿Saben por qué? Como les digo,
cuando nosotros peleamos, no es solamente una pelea, así sea por una moneda, así sea por una almohada, no es solamente, es una discusión, es algo más. El mundo espiritual está alerta y el enemigo está al acecho. Y cuando nosotros le permitimos, él viene como el león rugiente buscando a quien devorar. Devora autoestimas, devora autoconceptos, devora todo, devora autoaceptación. ¿Y sabe qué? O sea, nosotros debemos entender de algo, y es de que si estamos en esta tierra, no es para facilitarle la obra al diablo, sino por el contrario, para ser usados por Dios. Pero ser usado por Dios no es solo, hermano, que te levantes temprano el domingo y ayudes a acomodar unas sillas. Ser usado por Dios va más allá, es ser usado por Dios las 24 horas para que su reino sea establecido aquí. Y su reino, la Biblia dice, de que no es ni comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quisiera mostrarles el siguiente versículo que dice: pero la sabiduría que es de lo alto, ahora sí estamos hablando de la sabiduría de Dios, esas conversaciones que podemos tener, que están cargadas de esta sabiduría, se van a caracterizar en esto, en que es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo dice, la sabiduría que viene de Dios, es decir, cuando estás en un momento conflictivo y te toca responder, solo tienes dos formas: con la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que simplemente sueltas el hígado. Y mira, la Biblia te compara terrenal, animal y diabólica. Que acuérdate, ve, ayuda. O tienes otra forma de responder al conflicto, que es primeramente en pureza, en paz, en benignidad, en amabilidad. Es decir, yo puedo dar mi opinión. Nadie acá está diciendo que no la des. Nadie dice que no des tu punto, pero hay una forma de hacerlo. Y cuando lo haces de esa manera, estás usando sabiduría de lo alto. Y que dice, va a dar fruto, paz, a los que hacen la paz. Entonces tenemos solamente esas dos formas, dos sabidurías para usar nuestra respuesta ante los conflictos. Pero de verdad no pensemos que porque usamos un versículo estamos usando sabiduría de Dios si tu intención es herir. Lo dice bien claro, es sabiduría animal, terrenal y diabólica. Ahora, buscar la paz. Hay cosas que no podemos permitir en nombre de la paz, para poner un balance aquí, ¿ya? Número 1, nunca podemos permitir que abusen de nuestros derechos en nombre de la paz. Y cuando hablo de derechos me refiero a nuestra integridad física, moral y mental, ¿me entienden? Es decir, si alguien en nombre de la paz quiere abusar de mí psicológicamente, eso sí no está permitido. Ahí sí tenemos que ser firmes, pero igualmente no es que simplemente reaccionamos y hablamos mal, sino con la firmeza y determinación correcta, pero en pureza, en benignidad y con el corazón correcto, ponemos un alto. No te voy a permitir que me trates así. Es más, si tú me quieres tratar así, te voy a pedir que te alejes de mí. O si no, te puedo también poner una orden de restricción. Tú eliges. Entonces, el abuso de los derechos de la mujer jamás es permitido en nombre de la paz. Es más, si alguien te dice alguna vez, no denuncies, pues, porque eso no es estar en paz. Al contrario, denunciar a un abusador es buscar la paz del futuro. Porque si tú no lo denuncias, va a seguir robando la paz tuya y de otras personas. Y si quieren un versículo, hay uno que dice, denuncia las obras de las tinieblas. Siguiente, que se abuse de los derechos de otros en nombre de la paz, igualmente no. Si alguien te dice, estoy pasando por esto, mi esposo me está golpeando o me está haciendo esto, o de repente tal persona en el trabajo me está acosando, no es en nombre de la paz, bueno, perdónalo, ámalo, bendícelo y sigue trabajando ahí. No, vamos a poner una denuncia, vamos a hacer un reclamo. ¿Por qué? Porque también estamos buscando la paz de tu futuro y de otras personas X que esa persona con la mente distorsionada pueda dañar.
La siguiente cosa que no podemos permitir en nombre de la paz es que nos hagan quebrar la palabra de Dios. Entonces, en nombre de la paz, no se quiebra la palabra de Dios. Es más, Jesús dijo algo muy particular. En realidad él dijo, no he venido a traer paz, sino a traer división. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a querer que hagas cosas fuera de la palabra de Dios y te van a pelear para que las hagas. Pero ahí es donde uno tiene que decir, yo no tengo nada contra ti, pero no voy a ceder, porque mi compromiso primero es con Dios. Y no lo voy a desobedecer por agradarte a ti, ni voy a dejar de agradarle a Él por agradarte a ti. Entonces, esta es otra cosa que no dejamos de hacer en nombre de la paz. Y es el balance. Porque muchas personas, es triste, sobre todo mujeres, han permitido cosas en nombre de la paz, pero que en realidad nunca han sido paz para su vida, sino solo la han terminado destrozando más. Y eso no es. Así que, pero continuando, y ya cerrando ese paréntesis, Mateo 5 dice, Mateo 5, Mateo 12, 25, gracias, dice, Jesús conocía los pensamientos de los fariseos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. La otra versión dice, Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos con otros, la ciudad se destruirá. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos, la familia también se destruirá. Jesús mismo dijo, si una familia se pelea, se va a destruir. Y todos amamos nuestra familia y todos queremos que nuestras familias siempre estén cohesionadas, pero si mantenemos los conflictos, si más bien echamos el leña al fuego en los conflictos, entonces, no, ¿sabes? Estás trabajando para el enemigo que busca robar, matar y destruir esa familia. O sea, realmente no hay ninguna excusa, salvo lo que vimos en el paréntesis, no hay ninguna excusa para realmente hacer cizaña en un conflicto. No hay ninguna excusa para no buscar todo lo contrario, que es la paz y la unidad. Porque si no, simplemente vamos a ser cómplices de lo que el diablo quiere hacer. En 1 Corintios 1:10, Pablo dice esto, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y para muchos realmente esto nos parece complicadísimo. ¿Cómo puedo estar en un mismo pensar y en un mismo propósito con gente que piensa diferente que yo? ¿Cómo puedo pensar y estar en un mismo sentir con personas que piensan totalmente distinto a mí? Y el asunto está en esto, es en el que, obviamente sin quebrar la palabra de Dios, en que muchas veces vamos a tener que ceder a nuestras opiniones para ponernos de acuerdo. Si tu familia quiere irse de vacaciones a Chincha y tú te quieres ir a Tumbes, el mundo no se acaba, ni estás quebrando la palabra. O sea, puedes ceder en vez de causar un problema. No, yo me voy sola, pues. ¿Sabes qué? Me hace acordar a mi hija de 5 años. ¿Sabes? No esperes a sentir ponerte de acuerdo, ni a que vengan a hacerte terapia a toda tu familia para que atraques, ¿no? Sino, decide ponerte de acuerdo por amor a la paz y a la unidad de la familia. De repente es tu cumpleaños y te quieren llevar a comer, no sé, a un restaurante y tú prefieres otro, pero tu familia ya había coordinado y todo eso. ¿Qué te cuesta ceder? A veces hacemos problema por tonterías. Yo no quería ese taxi, yo te dije el otro pide. Ay, me has hecho pedir. ¿Sabe qué? Es una costumbre pelear. Se puede hacer una costumbre pelear y la obra perversa está ahí para destruir. Un tiempo con mi esposo, cuando estábamos ya más o menos por casarnos, como teníamos todas las cosas de tener que ver las cosas de la boda y todo eso, y estábamos atareados con todo el tema, yo le dije a él, mi amor, me siento muy presionada con todo esto y no sé qué, y él me decía, ya, yo te voy a ayudar, vamos a hacerlo juntos, que no sé qué, ya, y al final él iba a un lugar y elegía algo y yo terminaba diciendo, no, mejor voy yo, ya, lo elijo yo. Entonces empezamos a tener bastantes discusiones pequeñas.
O sea, en realidad nunca tuvimos una pelea grande, pero teníamos discusiones seguidas, pequeñas. No, es que esto no así, no, es que esto no así. Y por el estrés y la presión, ¿no? Y él también ya estaba estresado porque me tenía estresada todo el día y peleábamos y discutíamos a cada rato. Hasta que fue una semana. Terminó esa semana, nos volvimos a ver, discutimos. Y me dijo, ¿sabes qué? No más. Y yo le dije, ¿qué? No estoy hablando contigo. ¿Con quién más estás hablando? No, estoy hablando conmigo. Ah, ya, los dejo. Me fue. Habla, papá. Regresa, me busca y me dice, ya está. Ah, ya coordinaron. Sí, ya, qué bien. Y me dice, lo que pasa, me dice, es que no más voy a pelear. Porque para pelear se necesitan dos. Y yo no voy a entrar. Aunque te puedan parecer pequeñas discusiones, la Biblia dice que las pequeñas zorras destruyen las grandes viñas. Y estas pequeñas discusiones están amenazando nuestra relación y nuestro matrimonio. Así que yo no voy a discutir, yo no participo de esto. Entonces me quedé sola, ¿no? No, mentira. No, le dije yo tampoco, ¿no? Tienes razón, ¿no? Y nos pusimos a orar, ¿no? Y ayuda a Dios, Señor, ayúdanos a poder hacer esto, ¿no? Tranquilos, ¿no? Entonces oramos y de verdad es que a partir de ahí el ambiente cambió. Y a eso voy con lo espiritual. Hay una obra espiritual. Cuando oramos y decidimos no volver a pelear, el ambiente cambió. Se fue realmente ese peso, esa nube negra. Y todo lo contrario. Empezamos a hacer las cosas tranquilos, con paciencia. Lo que no salía en ese momento, con paciencia más adelante. Y cosas que le escogía, ya yo no me cerraba, sino está bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, listo. Y empezamos a coordinar mejor. Y a partir de ahí mantuvimos este código, de que para pelear se necesitan dos, y nosotros no jugamos a eso. A partir de ahí, cada vez que venía alguna discusión en algún momento, nos recordábamos las pequeñas zorras. No permitiremos ninguna en nuestra viña. Nada es más importante que nuestra relación. Lo demás, que se vaya al tacho. Simple. A veces nuestros hijos discuten y mucha gente me dice, pero es normal que peleen. No, cuando hay obra perversa en una pelea, en lo espiritual está sucediendo algo. Y por lo tanto, no jugamos. Si la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados de las regiones de las tinieblas, es decir, los demonios. Es decir, que cuando hay una lucha, no es la persona tu problema, sino los demonios que están influyendo a esa persona a atacar tu vida, a denigrarte o a causar esa división. ¿Y qué debemos de hacer? Orar, tomar autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera esos demonios como Jesús lo hacía. Entonces, cuando empiezan a pelear, hablamos con ellos. Les decimos, ¿de qué bando están? Y se calman. Y empiezan a trabajar la unidad. ¿Es difícil? Sí. A veces les cuesta más, muchísimo. Son niños, pero tienen que aprender desde ya. Tienen que aprender desde hoy que las peleas no son algo normal. No es normal para un hijo de Dios pelear. Al contrario, tiene que acostumbrarse a estar incómodo en un conflicto y una pelea y ser todo lo contrario. Lo que dice Mateo 5:9. Mateo 5:9 dice, Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes? Es interesante, de hecho bajar bastante, ¿no? Ya está bien. Es interesante porque la otra versión dice, afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Di conmigo, esfuerzan. Di conmigo, esfuerzan. ¿Cuándo te esfuerzas? Cuando no es algo fácil. ¿Cuándo te esfuerzas? Cuando te tienes que levantar 5 de la mañana, ¿no? Para trabajar o para comprar en algún momento. ¿Cuándo te esfuerzas? ¿No? O sea, cuando es algo que cuesta demasiado. ¿Y se acuerdan lo que hablamos al comienzo? La paz tiene un costo. Tiene un costo alto que mucha gente ha estado dispuesta a trabajar por eso, a sacrificar sus vidas para buscar
realmente la paz en donde están. El mismo Señor Jesús, la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y no fue gratis. Derramó su vida, su sangre, para que tú pudieras tener paz en tu corazón el día de hoy al recibirlo. La paz nunca es gratis, siempre cuesta, siempre amerita un esfuerzo, siempre amerita una incomodidad, siempre amerita que renuncies a algo a ti, siempre amerita que te sacrifiques a ti mismo en un sentido y que dejes de lado muchas cosas, muchos berrinches para pelear por la unidad. Y dice, afortunados son los que se esfuerzan por conseguir la paz. En donde están los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, serán llamados, serán conocidos como hijos de Dios, porque la gente cuando ve a una persona pacificadora, ve, este no es como los demás, hay algo distinto en esta mujer, hay algo diferente en ella. Los pacificadores nunca pasan desapercibidos, los que son peleones, los que son contenciosos. Si la gente ve a una persona contenciosa y luego tú le dices, si esa persona es cristiana, ¿qué piensa? Ay. Pero ¿no se supone que debería ser al revés? Por supuesto. Esa palabra pacificador en inglés es peacemaker, que significa hacedor de paz, trabajador por la paz, alguien que se esfuerza por hacer y lograr la paz. Alguien que trabaja, que se esfuerza, que invierte y paga el precio alto por conseguir la paz en el entorno donde está. La pregunta es, ¿en dónde estás tú? ¿Para qué bando trabajas? Porque el de Dios es el de los pacificadores, de los que están dispuestos a todo para lograr la paz en donde están. Están dispuestos a poder dar las palabras adecuadas en el momento adecuado, a pedir perdón, a poder hablar con cada persona, con cada parte involucrada, para poder conseguir la unidad, para poder conseguir la paz, porque entiende la importancia de esto, porque mientras el conflicto siga, como les dije, la obra perversa corre. A veces es triste escuchar que hay hermanas que no se hablan por años, que hay madres con hijas que no se hablan por años, que hay, amigas que han sido amigas siempre y de pronto dejaron de hablar, si nunca más se hablan, se pelearon. Y a veces uno piensa, pues es así. Para pelear siempre se necesitan dos, que contigo nunca cuenten. Para ir cerrando, vamos a ver unos consejos para cómo trabajar con la paz, por la paz. ¿Cómo trabajar por la paz en donde estamos? En primer lugar, necesitamos una actitud de humildad, porque el orgullo es la raíz de las contiendas. ¿Por qué? Porque no quiero ceder, pues. Entonces, ¿qué te importa más? ¿Tener la razón o la relación? ¿Las personas o tu ego? ¿Qué te importa más? Porque justamente es el orgullo la piedra de tropiezo para que la paz se difunda. Todo algo que puedes ver en una mujer como María Teresa de Calcuta, que de verdad es una mujer que inspira mucho mi corazón, realmente una hija de Dios y que evidenciaba realmente la mano de Dios por donde iba. Esa mujer no tenía una pizca de orgullo, ni una pizca de orgullo, y eso era una de las cosas que más impactaba a los presidentes con los que ella se entrevistaba, a los reyes a los que ella veía, porque veían una mujer tan sencilla. Había ganado 10.000 millones de premios por la paz, pero ella mantenía su corazón sencillo. Y ella decía algo muy interesante: la razón por la que siempre se me abren las puertas es que nunca voy a pedir, siempre voy a dar. Mira el corazón de esa mujer. Y por eso es que a donde ella iba, llevaba esa fragancia. La fragancia del reino, la fragancia de Cristo, la fragancia de la paz ya se desata aquí. La paz se desata donde estoy yo. Yo no voy a permitir contiendas aquí. No voy a permitir contiendas alrededor. Nuestra actitud de humildad. Número 2, prefiere a tu prójimo. La Biblia dice que debemos preferir a los demás antes que a nosotros mismos, ¿no? Y esto siempre, para mí, esto es siempre un ejemplo cuando hay un buffet. Que ahí ves quien no prefiere a los demás, sino a sí mismo, y se lanza con todo y se sirve sin pensar en nadie. Y ves por ahí a 10, ¿no? En un buffet de 200, ¿no?
que prefieren a los demás antes que a sí mismos, ¿no? O estaban muy lentejas, ¿no? No, normalmente prefieren a los demás antes que a sí mismos y están esperando que todos se sirvan para servirse lo que quedó. Porque prefieren a los demás. Cuando tú prefieres a los demás, entonces no estás buscando imponer tu opinión. Es más, en realidad debemos aprender a ponernos de acuerdo sin imponer nuestra opinión. Podemos darla, pero no la imponemos. Estamos buscando solo el acuerdo. Cuida tu mente, es decir, piensa siempre lo mejor. Cuando tú piensas lo mejor de las personas, te evitas muchos conflictos. Porque la mitad de los conflictos que tenemos son por cosas que hemos supuesto. Van a pensar, ¿eres bruja? ¿Cómo sabes que van a pensar? No, es que van a pensar así. ¿Cómo sabes? ¿Les leíste la mente? ¿Tienes ese poder telépata? De repente no eres de esta tierra. Es que es absurdo. ¿Cómo sabes qué van a pensar? Te han dicho, pero la Biblia dice que pensemos todo lo mejor, donde hay virtud alguna, algo digno de alabanza, todo lo bueno, lo amable. No tenemos ninguna excusa para pensar mal de alguien. Es más, cuando solemos pensar mal de otras personas es porque tenemos un problema de autoestima y si es así, necesitas tratarlo. Porque si eres disfuncional, siempre vas a relacionarte de manera disfuncional. Cuida tu boca. Santiago 3, me encanta, dice que la lengua puede causar los más grandes incendios. Es como el fuego. Es decir, tan solo a veces unas palabritas que decimos que saben a mermelada pueden terminar indisponiendo, hiriendo, indisponiendo una persona con la otra, causando problemas, causando conflictos. Cuida tu boca, es decir, lo que Dios no diría por tu boca, no lo digas, porque solo tienes dos sabidurías, la de lo alto o la terrenal, animal y diabólica. Guarda tu corazón, es decir, la gente te va a fallar, noticia. Obvio, somos imperfectos, es más, ¿sabías que el día que estuviste en el altar con tu esposo jurándose votos de amor, también se juraron perdonarse toda la vida, porque toda la vida, todos los días, se iban a fallar? La gente te va a fallar, la gente te va a herir, la gente te va a hacer daño. Algunos intencionalmente, otros sin intención, pero daño te van a hacer. La pregunta es, ¿con cuál va a ser tu actitud en la vida con eso? Porque si te vas a ofender con cada cosa, o te vas a entristecer, te vas a secar, te vas a amargar, pues entonces la obra perversa en ti se va a manifestar. Hay muchas enfermedades que vienen porque no se perdona. ¿Por qué? Porque donde hay rivalidad, hay toda obra maligna. Vigila el ambiente espiritual donde estás. Es decir, y esto es importante, normalmente no se habla mucho de esto, pero quiero hacer el principal énfasis acá, y es de que uno tiene que estar alerta en su espíritu del ambiente espiritual, porque a veces tú te vas a dar cuenta que van a surgir peleas antes que surjan. Si tú pasas tiempo con Dios, te va a ser más fácil identificar esto. Es decir, si tú pasas tiempo leyendo la Biblia, orando, cada vez te va a ser más fácil identificarlo para los que no me están entendiendo. El pasar tiempo con Dios te sensibiliza en el mundo espiritual. Entonces, a veces tú te vas a dar cuenta, aún en tu propia casa, en donde estás, que se está empezando un ambiente que algo no está bien. Vas a sentir una tensión, hasta algo allí, como que hasta tienes ganas de orar. Y créeme que eso, o sea, es como cuando tienes ganas de ir al baño, tienes que hacerlo. Tienes ganas de orar, ponte a orar porque por algo es que tienes ganas de orar. Y muchas veces cuando empiezas a sentir eso y oras, entonces, ¿qué sucede? Estás ya poniendo un alto a que esa obra maligna se empiece a manifestar buscando conflicto. Porque de repente no es contigo, pero va a ser con tu hijito. De repente no es contigo, pero va a ser con tu esposo o alguien que llegue. Tenemos que estar conscientes del mundo espiritual en el que estamos y poder percibir las cosas. Y sobre todo, que cuando empieza un conflicto, recordemos, en el mundo espiritual algo está pasando, así que ahí mismo ponte a orar. Echa fuera a esos demonios. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, no son las personas, sino dice, es contra los principados, los potestades, las regiones de las tinieblas. Es decir, es contra ellos que me voy. Contra ellos no hay paz. O sea, con ellos no hay paz. Contra ellos me voy. Con ellos es mi lucha. ¿Y qué hago? Empiezo a orar. Salgan de mi casa. Salgan de mi trabajo.
salgan de donde estoy. Ustedes no tienen nada que hacer acá. Yo soy hija de Dios. Aquí reina el amor, aquí reina la unidad, aquí reina el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y a mí no me van a usar. Al contrario, yo voy a poner acá paz. Soy pacificadora. Trabajo por la paz. Entonces, es necesario que podamos aprender a ser sensibles al ambiente espiritual, porque van a haber momentos en que el enemigo va a buscar hacer división en tu casa. La pregunta es, si tú estás alerta, mejor dicho, si tú estás alerta, vas a poder evitar el asunto antes, o pararlo ni bien empiece. Pero si a ti te agarran distraída, al contrario, vas a fluir en la pelea, y cuando te des cuenta, ya abriste paso. Ya heriste. Ya te hirieron y pudiste haberlo frenado antes. Y usa tus armas espirituales. Principalmente hay dos aquí, el amor y la oración. El amor nunca falla. Reaccionar en amor nunca pierdes. Si quieres una descripción, 1 Corintios 13. Pero principalmente hago énfasis en esto. No busca lo suyo, no es egoísta, no se goza por lo indebido. No guarda rencor. Ese es el amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser o nunca falla. Si tú respondes en amor, nunca estás perdiendo. Al contrario, estás ganando algo a futuro. Algo va a pasar. No falla. Puede parecer, no pasó nada, al contrario, me trató peor. No, acabas de hacer algo en el mundo espiritual, porque el amor tiene un origen espiritual, porque Dios es amor. Entonces, cuando tú usas el amor, estás usando una arma espiritual y en el mundo espiritual está pasando algo. Tú puedes ser que no sientas nada o que no veas nada, pero algo está pasando cuando usas la esencia de Dios, que es el amor. Y el amor es la decisión de sacrificarte a ti mismo en beneficio de la otra persona. Y es por eso que hacer la paz es para hijos de Dios. Y la oración, porque en el mundo espiritual, cuando usamos la oración, estamos desatando el poder de Dios en la tierra. Y necesitamos orar, necesitamos declarar, necesitamos hablar las verdades en nuestra casa. No podemos acostumbrarnos al mundo de conflictos. Debemos ser mujeres que trabajen por la paz día y noche, que se esfuercen por la paz día y noche, que estén listas para darse cuenta antes que venga el conflicto y pararlo, darse cuenta cuando empiece el conflicto y pararlo, pero jamás trabajar para el conflicto. No cuando hay un enemigo que te odia, que no tiene misericordia de los más pequeños y que está listo para herir los corazones. Hermana, que nunca cuente contigo. Así que quisiera terminar con un versículo. Ponme la última diapo. Sí, no, la penúltima, amor. Proverbios 128 dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás y gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Quisiera hacer un énfasis en ese verso, porque está hablando de una familia unida. Está hablando de una familia unida. Y empieza diciendo, dichosos los que temen al Señor, porque esto es lo que van a tener. ¿Sabes qué? Esfuérzate por esto. Trabaja por esto. Cada vez que evitas un conflicto, cada vez que usas el amor y la oración, esto viene de recompensa. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. Esa bendición de Dios es para ti. Hermana, no le pongas barreras con los conflictos. Así que aquí donde están, Johan, ¿me das una manito aquí? Quiero pedirles que se puedan poner de pie allí donde están. Las pacificadoras. ¿Dónde están las pacificadoras? ¡Ambuya, ambuya! ¿Dónde están las pacificadoras? Muy bien, eso. Muy bien. ¿Y qué les parece? Siendo conscientes del mundo espiritual en el que vivimos, hagamos una declaración. ¿Ok? Vamos a hacer una declaración todas juntas y la vamos a tener aquí en el PPT para poder leerla. Bueno, si no leen, no hay problema, la repiten después de mí.
Pero para mí está un poco fuerte. Muy bien. En primer lugar, ¿ok? Vamos a decir esto todas juntas. Yo rompo todo acuerdo con el diablo. Yo no participo en ningún conflicto. Yo renuncio a causar división y discordia en el lugar donde estoy. Yo no le permito a Satanás a tocar mi familia. Ellos son porción de Dios. Y en mi casa se vive el reino de Dios. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Yo no le permito a Satanás usarme para la división, para la falta de perdón, para el resentimiento, para el orgullo. Al contrario, yo amo, soy humilde, yo perdono, yo peleo por la unidad. Yo declaro paz en mi casa, paz en mi trabajo, paz en mi iglesia. Yo declaro unidad en mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia. Yo soy una pacificadora en el reino de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento.